El misterio que rodea la impactante muerte de Gene Hackman ha dado otro giro. En un dramático momento en el tribunal, Clint Eastwood rompió finalmente su silencio y reveló un detalle crucial sobre los últimos días de reclusión de su viejo amigo. Durante semanas, las especulaciones se han disparado, con teorías que van desde causas naturales hasta algo mucho más siniestro. Pero nadie estaba preparado para la impactante revelación de Eastwood. ¿Qué confesó? ¿Y por qué se está disculpando? Vamos a desglosarlo todo. Las revelaciones de Clint Eastwood. La impactante muerte de Gene Hackman y su estado aún más asombroso en el momento de la muerte siguen resonando en Hollywood y entre los fans. Las sospechas de juego sucio, o la falta de él, han estado en las conversaciones durante semanas. Incluso mientras las autoridades trabajan para descubrir la verdad, los fans en el otro extremo del espectro están más convencidos de que había más en la historia de lo que nadie estaba dejando ver. Bueno, hasta el momento, el viejo amigo y compañero de Hackman, Clint Eastwood, se ha metido en la conversación. Los fans están convencidos de que, en medio de su última opinión y homenaje a Hackman, Eastwood podría haber dado pistas sobre por qué el icónico actor apareció muerto en su casa de la manera más extraña. A lo largo de su estancia en Hollywood y durante la mayor parte de su carrera, Hackman formó un vínculo con Eastwood, y esta asociación dio lugar a algunas de las obras cinematográficas más importantes de la historia de Hollywood. A pesar de ser conocido por su tendencia a mantenerse alejado de los focos para reaparecer en un papel cinematográfico, Hackman formó una amistad significativa con Eastwood. De hecho, solo Eastwood pudo convencerlo de protagonizar películas, incluso cuando él quería algo diferente. En el deslumbrante reino de Hollywood, pocas colaboraciones han dejado un impacto tan profundo como la unión de Gene Hackman y Clint Eastwood. Estas dos potencias cinematográficas, cada una de ellas una leyenda por derecho propio, se unieron para crear magia en la gran pantalla. Los inicios de las carreras de Gene Hackman y Clint Eastwood son historias de perseverancia, talento y la búsqueda incesante del éxito en el competitivo mundo de Hollywood. Antes de que sus caminos se cruzaran en la icónica película Sin Perdón, ambos actores ya se habían labrado un hueco importante, cada uno con un viaje único que finalmente los llevaría a colaborar. Gene Hackman, nacido en 1930 en San Bernardino, California, tuvo un comienzo humilde. Su juventud estuvo marcada por una serie de desafíos, incluyendo un período en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Después de su licenciamiento, Hackman siguió su pasión por la actuación, inscribiéndose en el Pasadena Playhouse. Sin embargo, su incursión inicial en el mundo de la actuación fue recibida con escepticismo. Sus compañeros de clase votaron a Hackman como el menos probable de triunfar, una etiqueta que solo alimentó su determinación de demostrarles que estaban equivocados. El gran avance de Hackman llegó en los años 60, cuando se mudó a la ciudad de Nueva York y se unió a la escena Off-Broadway. Su talento y dedicación pronto llamaron la atención de los cineastas, lo que le llevó a su primer papel importante en la película de 1964, Lilith. Sin embargo, fue su interpretación en Bonnie and Clyde, en 1967, lo que lo catapultó a la fama. Al interpretar el papel de Buck Barrow, Hackman obtuvo su primera nominación al Oscar al mejor actor de reparto. Este éxito le abrió las puertas a una serie de papeles aclamados por la crítica, incluida su interpretación ganadora de un Oscar en The French Connection, en 1971, donde interpretó al valiente detective Popeye Doyle. Mientras tanto, el viaje de Clint Eastwood hacia el estrellato fue igualmente convincente. Nacido en 1930 en San Francisco, California, la vida temprana de Eastwood estuvo marcada por una serie de trabajos ocasionales y un breve periodo en el ejército de los Estados Unidos. Su robusta belleza y su carismática presencia lo llevaron finalmente a Hollywood, donde comenzó su carrera como actor en la década de 1950. Los primeros papeles de Eastwood fueron menores, pero su gran oportunidad llegó con la serie de televisión Rawhide, donde interpretó al personaje Rowdy Yates. El programa se emitió desde 1959 hasta 1965 y convirtió a Eastwood en un nombre familiar. Sin embargo, fue su colaboración con el director italiano Sergio Leone lo que transformó a Eastwood en una estrella internacional. Interpretando al hombre sin nombre en la trilogía del dólar, la interpretación de Eastwood del enigmático pistolero en películas como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo se convirtió en un icono. Estos papeles no solo consolidaron su estatus como protagonista, sino que también establecieron el género del spaghetti western como un movimiento cinematográfico significativo. A medida que avanzaban los años 70, tanto Eastwood como Hackman continuaron construyendo filmografías impresionantes.
Hackman asumió diversos papeles en películas como La Conversación, Night Moves y Superman, mostrando su versatilidad y profundidad como actor. Eastwood, por otro lado, se convirtió en sinónimo de personajes duros y sensatos, sobre todo en la serie de Harry el Sucio, donde interpretó al duro inspector Harry Callahan. A pesar de sus éxitos individuales, los caminos de Hackman y Eastwood permanecieron separados hasta principios de los 90. Su eventual colaboración en Sin Perdón fue el resultado de la visión de Eastwood como director y su deseo de crear un western que desafiara las convenciones tradicionales del género. Eastwood, que había admirado durante mucho tiempo el trabajo de Hackman, lo vio como la elección perfecta para interpretar a Little Bill Daggett, el complejo antagonista de la película. La convergencia de sus carreras en Sin Perdón no solo fue un encuentro de dos potencias de la interpretación, sino también un testimonio de su influencia duradera en Hollywood. Sus inicios en la carrera, marcados por la determinación y una búsqueda incesante de la excelencia, sentaron las bases de una colaboración que dejaría una huella imborrable en el mundo del cine. Fue también por la época en que trabajaron juntos en Sin Perdón, cuando Hackman se fue alejando gradualmente de Hollywood. A pesar de su innegable talento, Hackman se vio a menudo apartado de los focos, una verdadera estrella reacia en una industria que se nutre de la atención. Su carrera está marcada por una serie de decisiones que reflejan su incomodidad con la fama, como rechazar papeles icónicos como el de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Sin embargo, fue la insistencia de Clint Eastwood lo que hizo que Hackman volviera a la pantalla para interpretar el papel de Little Bill Daggett en Sin Perdón. En una entrevista de 2009, la estrella de cine recordó cómo convenció a su viejo amigo para que protagonizara el éxito de taquilla. Eastwood destacó entonces la reticencia de Hackman a aparecer en la película, mostrando cómo su interés se desvanecía gradualmente. Recordó que Hackman dijo: «Estaba de mal humor en ese momento. Dice que no quiero hacer más películas violentas. Estoy cansado de eso. He participado en muchas. Le dije: «Sabes, sé exactamente de dónde vienes». Los esfuerzos de Eastwood para convencer a Hackman de que se uniera al proyecto dieron como resultado una actuación que no solo le valió a Hackman su segundo Oscar, sino que también supuso una poderosa declaración contra la violencia. Sin embargo, en contra de la sensación agridulce de este clip resurgido, los usuarios de las redes sociales se sumergieron aún más en teorías oscuras. Muchos creían que la falta de interés de Hackman y su creciente necesidad de distanciarse de la industria eran más de lo que reveló Eastwood. Afirmaban que se debía a algo más siniestro. Muchos también creían que esta razón también condujo en última instancia a su sospechosa desaparición. Jeffrey Epstein entra en la conversación en este punto con fans en X, que afirman que la proximidad de Hackman al difunto financiero caído en desgracia demostraba que estaba al tanto de sus actividades inapropiadas con estrellas de primera categoría. Un usuario publicó: «¿Por qué creo que Hackman está muerto? Su vecino fue Epstein, en un momento dado. Gene odiaba a H. Wood. Por eso se mudó al desierto. Lo más probable es que estuviera dispuesto a cooperar, o eso pensaban». Otro usuario de X compartió un sentimiento similar y sugirió que Hackman había estado escribiendo un libro para revelar todas las atrocidades ocultas de Epstein que supuestamente presenció. Actualmente, las autoridades han concluido la causa de la muerte de Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. En un escalofriante giro de los acontecimientos, Hackman sucumbió a una enfermedad cardíaca, agravada por los estragos del Alzheimer, apenas una semana después de que Arakawa fuera víctima del raro y mortal hantavirus. La cronología que condujo al descubrimiento de las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa es conmovedora e inquietante. El 11 de febrero, Betsy Arakawa se embarcó en la que sería su última salida. Hizo recados por Santa Fe, visitó una farmacia, una tienda de mascotas y una tienda de comestibles antes de regresar al barrio cerrado de la pareja. Ese día fue la última vez que se supo de ella, ya que dejó de responder a correos electrónicos y llamadas. Mientras tanto, Gene Hackman, en las etapas avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, permanecía en casa, ajeno a la tragedia que se estaba desarrollando. Su apartada residencia, enclavada en el sereno paisaje de Santa Fe, quedó inquietantemente en silencio. No fue hasta el 26 de febrero que los trabajadores de mantenimiento y seguridad, preocupados por la falta de actividad, entraron en la casa. En el interior, descubrieron los restos parcialmente momificados de Hackman y Arakawa. Hackman fue encontrado en la entrada, mientras que Arakawa yacía en un baño, un inquietante testimonio de sus últimos días. Teorías oscuras en torno a la muerte de Hackman.
Se puede decir con seguridad que la conclusión de la policía sobre la causa de la muerte de la leyenda de Hollywood no hizo mucho para sofocar las crecientes teorías sobre lo que realmente sucedió durante los últimos momentos de Hackman y Arakawa. Los teóricos de la conspiración profundizaron en sus propios pensamientos e ignoraron la causa de la muerte anunciada. Alguien escribió en X: "La policía estadounidense quiere que creáis que la esposa de Gene Hackman murió de una infección viral una semana antes de que él muriera. Y durante una semana dejó que su cuerpo se pudriera allí sin informar a nadie. Lo encontraron vestido y con sus gafas de sol puestas. Hay que azotar a la policía por idiota. Y una mierda". Desde el principio, muchos internautas creyeron firmemente en un acto delictivo, dadas las circunstancias y el estado de la casa de Hackman en Nuevo México. Una de las primeras teorías oscuras que se apoderó de Internet fue la notoria historia de Epstein, y se basó en un tuit resurgido de una cuenta X, con el nombre de Hackman. La caída de Jeffrey Epstein comenzó en el año 2005, cuando la policía de Palm Beach, en Florida, recibió una denuncia que desvelaría una red de engaños y explotación. Todo empezó con una mujer preocupada que presentó un relato desgarrador que involucraba a su hijastra de 14 años. La joven había sido llevada a la opulenta mansión de Epstein por una chica mayor, con el pretexto de ganar algo de dinero rápido. Una vez allí, le ordenaron que se desnudara y le diera un masaje a Epstein, por lo que le pagaron $300. Este incidente aparentemente aislado fue el primer hilo de un tapiz de abusos que conmocionaría a la nación. A medida que la policía de Palm Beach profundizaba en el caso, descubrió un patrón de comportamiento depredador que se extendía mucho más allá de una sola víctima. La investigación, dirigida por oficiales decididos, reveló que Epstein había estado explotando sistemáticamente a niñas menores de edad, atrayéndolas a su mansión con promesas de dinero y regalos. Las víctimas, muchas de las cuales eran vulnerables y de entornos desfavorecidos, fueron obligadas a realizar actos sexuales bajo la apariencia de masajes. La investigación policial fue meticulosa y exhaustiva, y se prolongó durante más de un año. Los detectives entrevistaron a innumerables víctimas y testigos, reconstruyendo una escalofriante historia de abusos. Los relatos eran inquietantemente similares y describían a un hombre que utilizaba su riqueza e influencia para aprovecharse de los jóvenes y vulnerables. Las víctimas describieron cómo se les ordenaba desnudarse y masajear a Epstein, quien luego intensificaba los encuentros con actos inapropiados. Algunas víctimas relataron cómo Epstein usaba juguetes sexuales con ellas, mientras que otras describieron que les pagaban para participar en actividades sexuales con su asistente. Las pruebas contra Epstein continuaron aumentando a medida que avanzaba la investigación. En un dramático giro de los acontecimientos, la policía allanó la mansión de Epstein en Florida, descubriendo un tesoro de pruebas incriminatorias. Se descubrieron cámaras ocultas en toda la propiedad, lo que sugiere que Epstein pudo haber estado grabando sus actividades ilícitas. Además, se encontró una gran colección de fotografías, muchas de las cuales mostraban a las mismas chicas que habían presentado sus denuncias. La policía de Palm Beach, armada con una montaña de pruebas, presentó una declaración jurada de causa probable contra Epstein en 2006. La declaración jurada recomendaba que Epstein fuera acusado de 4 cargos de relaciones sexuales ilegales con menores y al menos un cargo de abuso sexual. Los cargos eran graves, lo que reflejaba la gravedad de los delitos que se acusaba a Epstein de haber cometido. Sin embargo, a medida que el caso se desarrollaba, quedó claro que la influencia de Epstein se extendía mucho más allá de los muros de su mansión. En el centro de esta controversia se encontraba un acuerdo de no enjuiciamiento que protegía a Epstein de cargos federales, orquestado por el entonces fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta. Este acuerdo se convertiría en un punto focal en la narrativa de las batallas legales de Epstein, planteando preguntas sobre la justicia y la responsabilidad. El acuerdo de no enjuiciamiento se alcanzó en 2007, un momento crucial que alteraría el curso de la investigación. A pesar de las abrumadoras pruebas reunidas por la policía de Palm Beach y el FBI, que había iniciado su propia investigación denominada Operación Año Bisiesto, el contenido de una acusación de 53 páginas nunca se presentó ante un jurado. En su lugar, se llegó a un acuerdo a puerta cerrada que puso fin a la investigación federal y evitó que se revelara el alcance total de los delitos de Epstein. Procurar a una persona menor de 18 años para la prostitución y delito grave de solicitud de prostitución. Este acuerdo de culpabilidad resultó en una sentencia de 18 meses de prisión, muy lejos de la posible cadena perpetua a la que podría haber enfrentado si fuera condenado por cargos federales. Las implicaciones de este acuerdo fueron profundas.
no solo permitió a Epstein evitar una pena de prisión significativa, sino que también mantuvo ocultos a la vista del público los detalles de sus delitos y la posible red de depredadores sexuales involucrados. El acuerdo se mantuvo en secreto para las víctimas de Epstein, una violación de sus derechos en virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, que exige que se informe a las víctimas de los acuerdos de culpabilidad y que tengan la oportunidad de ser escuchadas en los tribunales. En los años posteriores al acuerdo, este fue objeto de un intenso escrutinio, sobre todo después de la detención de Epstein en 2019 por nuevos cargos de tráfico sexual. La protesta pública por la indulgencia del acuerdo de culpabilidad original y el secretismo que lo rodeaba llevaron a pedir responsabilidad y transparencia en el sistema judicial. En febrero de 2019, un juez federal dictaminó que el acuerdo de no enjuiciamiento violaba la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, porque las víctimas de Epstein no fueron informadas del acuerdo ni se les dio la oportunidad de ser escuchadas en el tribunal. Esta sentencia alimentó aún más la demanda de justicia y preparó el escenario para la reapertura del caso contra Epstein. El renovado interés en los delitos de Epstein culminó con su arresto el 6 de julio de 2019 en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Los agentes federales lo acusaron de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual. Los cargos se basaban en las acusaciones de que Epstein había operado una vasta red de niñas menores de edad a las que explotaba sexualmente en sus lujosas propiedades de Nueva York y Florida. Otro aspecto complejo del delito del financiero incluía una lista que desde entonces se ha convertido en un punto crucial en su caso. La lista de Epstein, un documento que se ha hecho tristemente célebre por derecho propio, sirve como testimonio de la compleja red de relaciones que cultivó a lo largo de los años. La publicación de esta lista, incluida en los documentos judiciales, conmocionó al público y a los medios de comunicación por igual, ya que reveló conexiones con algunas de las figuras más prominentes del mundo. El contexto de la publicación de la lista tiene su origen en los procedimientos legales contra Epstein y su estrecha colaboradora, Ghislaine Maxwell. Maxwell, que fue condenada por tráfico sexual de menores, desempeñó un papel fundamental en las operaciones de Epstein. El príncipe Andrés, duque de York, se vio en el centro de una tormenta mediática tras la publicación de la lista. Su asociación con Epstein había sido objeto de especulaciones durante mucho tiempo, pero los documentos judiciales sacaron a la luz nuevas acusaciones. Virginia Giuffre, una de las acusadoras de Epstein, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, una afirmación que él ha negado sistemáticamente. Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, fue otra figura de alto perfil mencionada en los documentos. Aunque no hay indicios de criminalidad por parte de Clinton, su nombre apareció varias veces en los documentos. El foco de atención se desplaza a otras figuras prominentes nombradas en su lista. Entre ellas se encuentran Bill Richardson, Donald Trump y Michael Jackson, cada uno de los cuales se vio vinculado a Epstein de formas que han despertado la curiosidad y la especulación. Entonces, ¿dónde entra Hackman en todo esto? Tras el anuncio de su muerte, un tuit resurgido de una cuenta que pretendía ser su página oficial de Twitter mostró su promesa de exponer a todas las personas poderosas involucradas con Epstein. El tuit mencionaba específicamente a Bill Clinton. Decía: «Estoy dispuesto a corroborar todo lo que aparece en la lista de clientes de Epstein y a meter a Bill Clinton y a otros en la cárcel, aunque sea lo último que haga en mi vida». Por si esto no fuera lo suficientemente discordante, también se especuló con que Hackman pertenecía a un culto secreto de brujería. Esta información apareció en su página de Wikipedia antes de que fuera eliminada abruptamente. Esta teoría ganó aún más credibilidad entre los fans cuando el actor de Hollywood, Randy Quaid, declaró abiertamente que el difunto actor y su esposa fueron asesinados. Su tuit decía: «Gene Hackman y su esposa son víctimas de asesinato. Unos cabrones lo hicieron y lo escenificaron. Dejad de hablar de las películas en las que actúa. Así es como se salen con la suya matando a gente famosa». Continuó, señalando además que sabía que varias estrellas como Heath Ledger y David Carradine corrieron una suerte similar. Quaid redobló la apuesta, mencionando que tenía buenas pistas sobre quién mató a Gene Hackman. Estas revelaciones y teorías siguen apareciendo simultáneamente mientras la policía continúa investigando la desaparición de Hackman y Arakawa. Una cosa es segura: estas afirmaciones parecen obtener más aprobación del público que lo que las autoridades han revelado. Dentro de los últimos días de Gene Hackman. Los últimos días y años de Gene Hackman desempeñan un papel crucial en cómo las cosas se volvieron rápidamente debilitantes en su vida con Arakawa. Hasta el descubrimiento de sus misteriosas muertes, la pareja, que llevaba mucho tiempo junta, mantuvo un estilo de vida solitario,
aunque tranquilo y adecuado para ellos. Ambos trataron de mantenerse saludables, prestando la debida atención al bienestar. Un clip de Hackman, que reapareció y que parecía ser el último que se le había hecho, mostraba la imagen de un hombre viejo y frágil que aún tenía agilidad en sus pasos. Conocido por su imponente presencia en la pantalla, la última aparición pública de Hackman fue capturada en un breve pero revelador metraje que dejó asombrados a sus fans y admiradores. A pesar de sus pasos lentos y cuidadosos, un signo natural de su edad, Hackman parecía de buen humor, caminando sin ayuda. Según los amigos cercanos de la pareja, Hackman y Arakawa eran una pareja de ancianos que trataban de mantenerse en buena salud, a pesar de que la salud del actor se estaba deteriorando debido a la vejez. Gene Hackman y Betsy Arakawa eran más que una pareja de Hollywood. Eran un testimonio de amor y compañía duraderos. Sus amigos cercanos, Daniel y Barbara Lenihan, junto con su hijo Aaron, ofrecen una ventana a la vida de la pareja antes de que las sombras de la salud en declive comenzaran a asomarse. Daniel Lenihan recuerda la vibrante energía que desprendía Hackman, incluso en sus últimos años. Conocido por su imponente presencia en la pantalla, Hackman llevaba ese mismo carisma a su vida personal. Era un hombre que prosperaba en la rutina y apreciaba los placeres simples de la vida. Sus paseos diarios en bicicleta por las pintorescas calles de Santa Fe eran algo más que ejercicio. Eran un reflejo de su entusiasmo por la vida y su deseo de mantenerse activo y comprometido con el mundo que le rodeaba. Aaron Lenihan, que creció siendo testigo del profundo vínculo entre Hackman y Arakawa, los describe como una de las parejas más genuinas que ha conocido. Su relación se basaba en el respeto mutuo, la comprensión y un sentido del humor compartido. A medida que la salud de Hackman comenzó a deteriorarse, estas apreciadas rutinas y sencillos placeres se volvieron aún más importantes. Arakawa, siempre una compañera devota, asumió el papel de cuidadora con elegancia y determinación. Introdujo actividades como los rompecabezas y el yoga para mantener a Hackman mental y físicamente ocupado, demostrando su compromiso con su bienestar. Esto demostró ser una visión objetiva de que Arakawa estaba sana hasta el momento de su muerte. Se volvió más solitario. Estaba preocupado por su inmunidad. Stuart Ashman, un viejo amigo de la pareja, compartió sus ideas sobre el deterioro de la salud de Hackman y las circunstancias que rodearon su trágica muerte. Según Ashman, Hackman se había vuelto cada vez más solitario en los últimos años. Swing, un marcado contraste con la personalidad vibrante y atractiva por la que era conocido. Este cambio fue especialmente notable después de la pandemia de COVID, ya que Hackman tomó medidas para proteger su sistema inmunológico, aislándose aún más del mundo exterior. Ashman señaló que la salud de Hackman había ido empeorando en los meses previos a su muerte. El otrora activo actor se había vuelto más hogareño, una realidad que era difícil de presenciar para quienes lo conocían. A pesar de esto, Arakawa siguió siendo una fuente constante de apoyo, esforzándose por mantener una sensación de normalidad y compromiso en sus vidas. Su dedicación al bienestar de Hackman fue inquebrantable, ya que introdujo actividades como rompecabezas y yoga para mantenerlo activo mental y físicamente. La afirmación de que Arakawa estaba relativamente sana y lo suficientemente fuerte como para atender a Hackman contrasta fuertemente con la forma en que ella falleció. Sin embargo, lo que se puede deducir de sus amigos cercanos es que vivieron juntos una vida tranquila. Esto nos lleva a otro contraste entre la relación de Hackman con Arakawa y sus hijos. En 1956, Hackman se casó con su primera esposa, Faye Maltese, una unión que traería tanto alegrías como desafíos. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Christopher Allen, en 1960, seguido de Elizabeth Jean en 1962 y Leslie Ann en 1966. A medida que la carrera de Hackman comenzaba a despegar, las exigencias de Hollywood lo alejaban cada vez más de casa. Los primeros hitos de la carrera de Hackman incluyeron su papel revelación en Bonnie and Clyde en 1967, que lo catapultó a la fama. A este éxito le siguió su interpretación ganadora de un Oscar en The French Connection en 1971. Estos papeles requerían una intensa dedicación y largos periodos en el set, a menudo en lugares lejos de su familia. Como resultado, la presencia de Hackman en casa era limitada, lo que creaba una sensación de distancia entre él y sus hijos, que anhelaban la atención y la participación de su padre en sus vidas. A medida que la carrera de Gene Hackman seguía en auge a lo largo de los años 70 y 80, el impacto en su vida familiar se hizo cada vez más evidente. Con papeles icónicos en películas como La Conversación y Superman, los compromisos profesionales de Hackman a menudo tenían prioridad sobre su papel como padre.
La distancia física y emocional entre él y sus hijos creció a medida que estos entraban en la adolescencia, una época en la que la presencia de los padres era crucial. Christopher, Elizabeth y Leslie siguieron cada uno su propio camino, sintiendo a menudo la ausencia de su padre en momentos cruciales. Las declaraciones públicas y las entrevistas de Hackman durante este periodo rara vez trataban de su vida familiar, lo que refleja un carácter privado que mantenía los asuntos personales alejados de los focos. Sin embargo, el silencio decía mucho de los retos a los que se enfrentaban para mantener una dinámica familiar unida. A pesar de la distancia, se hicieron esfuerzos para la reconciliación y el entendimiento dentro de la familia. A medida que Hackman envejecía y comenzaba a alejarse del ritmo implacable de Hollywood, reconoció la necesidad de salvar la brecha con sus hijos. Esta toma de conciencia llevó a intentos de reparar las relaciones, aunque el proceso no fue ni rápido ni sencillo. Sin embargo, al anunciar su muerte, su hija menor, Leslie, dio fe de la posibilidad de que pudiera haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. Aunque esta sugerencia se descartó tras las investigaciones, resulta bastante molesta y se suma a los giros y vueltas de lo que realmente se esconde tras la vaguedad de la muerte de Hackman. Haz clic en la siguiente tarjeta para explorar más desconcertantes historias de Hollywood que son más de lo que parece. Hasta luego.